tema del día y de El la tema del día semana. de la semana. El doctor Hugo Céspedes, médico forense del Ministerio Público de Ciudad del Este. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Sí, buen día, buen día. Gracias por atendernos, doctor, y dispensarnos unos minutos de tu tiempo, de tu valioso tiempo. Sabemos que siempre están muy ocupados en Ciudad del Este, en Ciudad del Este y en todo el país, ¿verdad? Con todos los temas forenses. Doctor, la pregunta concreta es, ¿usted fue el médico forense que inspeccionó a las víctimas de aquel caso o de aquella denuncia por torturas en Ciudad del Este protagonizada por los marinos? Ah, de aquella vez sí. Sí. Vamos a decirle que es una época donde hubieron varios episodios, ¿verdad? Muy similares, uno detrás de otro, ¿verdad? Sí, sí. El cual estuvo involucrado la El- Marina, sí. En la, Recuerdo más o menos. en la noche, esta noche madrugada que ingresaron los de la Marina a barrios ribereños y detuvieron a personas y los llevaron a la comandancia de la Marina, ¿verdad? Sí, recuerdo. Sí, la fiscal Hermenegilda Cubilla. Cubilla. Sí, doctor, usted inspeccionó esos cuerpos. Acabamos de hablar con la fiscal Hermenegilda y le dijo, sí, yo vi los cuerpos azotados. Tanto así se puede hablar, doctor. Perdón, disculpe, es que necesito que me repita de nuevo. Sí, que hablamos recién con la fiscal Hermenegilda y nos dijo que la escena, que la puesta en escena básicamente de aquella noche madrugada luctuosa fue que ella se trasladaba a la escena de aquel episodio de la Pasión de Cristo, como encontró la espalda de las personas que denunciaron la tortura. ¿Fue tanto así, doctor? Así mismo. Las lesiones que encontramos cuando eso, en la mayoría de las personas del cual le hicimos la inspección eran bastante bruscas. Del cual no hablamos de repente de lesiones que ponen en riesgo la vida, pero sí hablamos de lesiones bien monstruosas, del cual deja una cierta, inclusive cicatrización de por vida. Ya, o sea, ¿y a qué se debe este tipo de lesiones? No estamos hablando de punzantes ni de cortantes. ¿Cómo se describe eso desde el punto de vista forense, doctor? Bueno, en realidad son lesiones contusas, ¿verdad? Ocasionadas directamente por elementos, objetos contundentes, ¿verdad? Desde algo, vamos a decir, desde algo flexible hasta algo hasta un objeto bien rígido, ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿verdad? Desde cinto, que podría ser desde cinto hasta un palo, ¿verdad? De ahí estamos hablando. Diferentes tipos de lesiones figuran inclusive los elementos. Ya, o sea, cinto, palo, se puede hablar de cables también entonces. Así mismo también. Cachiporras, varillas de metal pueden ser también. Y justamente eso, ¿verdad? Son tantos los elementos que podríamos poner, ¿verdad? Que usando una fuerza tan grande, ¿verdad? Entonces nos da esa incertidumbre de qué objeto o elemento fue realmente lo que se usó cuando eso. Sí, sí, sí. ¿Usted a cuántas personas inspeccionó en aquella ocasión? No recuerdo exactamente cuántas, pero fueron varias, porque así como le vuelvo a decir, fueron episodios diferentes de diferentes inspecciones muy similares una a otra, porque cuando eso era también el tiempo donde se hacían las manifestaciones frente a la aduana. Sí, sí, sí. Nuestra pregunta tiene que ver con ese episodio de la muerte de un marino en aguas ribereñas, que la Marina, digamos que responsabilizó a supuestos contrabandistas que vivían en la zona ribereña. Entonces, efectivos de la Marina toman, digamos que básicamente hacen justicia por mano propia, ya que ellos no son fuerza policial, no tenían orden de allanamiento ni competencia para actuar, menos en tierra firme. Y básicamente secuestran de sus domicilios a todas estas personas, las llevan a la sede de la Marina en un número de 35 aproximadamente.
y las golpean salvajemente, como usted vio el resultado de esos golpes. Ese episodio, yo sé que hubo varios similares, pero ese grande, digamos. Por eso, no, solamente estoy justificando el número, ¿verdad?, de personas que no recuerdo bien. Eso es lo que es un poco confuso porque te pasó un buen tiempo. Claro, Solamente claro, Pero fueron... él habla de este caso en Sí, concreto, sí, donde sí. estaba como fiscal de turno la doctora Hermenegilda. Sí, sí, sí. Bueno, se puede hablar entonces de azotes, doctor. Sí, así mismo. Se habla de azote, de elementos Contundente, dijo o usted. sea, lesiones tipo tortura, ¿verdad? Que ya inclusive quedan, ¿verdad?, impregnados por la piel de las personas. Claro, o No sea, así poniendo en riesgo la vida, pero sí dejando una marca importante, ¿verdad?, que van a llevar por mucho tiempo. claro, la cicatriz incluso se puede hablar de por vida ya. O Sí. sea, Así fue mismo, tan fuerte, así ¿verdad? mismo. Usted dijo eso ya previamente, que dejan marcas de por vida en algunos casos estas lesiones. ¿En qué parte del cuerpo especialmente usted vio esas lesiones en los cuerpos que inspeccionó? La mayoría de lo que hicimos la inspección en ese día fueron en la zona posterior, ¿verdad?, en la espalda, dorso. Ahí fueron la mayor parte de las lesiones y más extensas entre todo, ¿verdad?, en comparación con otro lado del cuerpo. Pero también había gente que tenía lesiones en la cabeza, por ejemplo. Sí, todo, en todas partes. Habían diferentes tipos de lesiones que aparecían vamos a decirle, de cualquier persona en particular tiene lesiones características, ¿verdad? Pero así como voy resaltando, lo que voy recordando es que la mayor parte de estas personas tenían lesiones, digo bien, ¿verdad?, en la parte dorsal, en la parte de la espalda, ¿verdad?, con mayor exactitud. Muchísimas gracias, nos queda clarísimo. ¿Usted sigue como médico forense? Así mismo, hoy en día estoy ejerciendo todavía, ¿verdad?, los días sábados, es mi día de guardia, digamos, en el Ministerio Público. Ya, justamente quiero aprovechar esta entrevista, doctor, si su tiempo nos permite unos minutos más. Sí. Es muy frecuente encontrar cadáveres en el río Paraná. Luego, los medios ya no se ocupan de esos casos y muchas veces está la duda de cómo fallecieron esas personas. Si usted pudiera dar un porcentaje, sí, grosso modo, sin precisiones, ¿qué porcentaje de esas personas fueron, digamos, asesinadas o en la jerga ejecutadas y arrojadas al río, que finalmente presentaban heridas de bala, etcétera? Bueno, siendo preciso, ¿verdad?, vamos a tener en cuenta que nosotros somos varios forenses en Alto Paraná. Ajá. Entonces, teniendo un porcentaje de 1,000 personas con respecto a la cantidad de levantamientos de esa magnitud, son del 18 al 25%. Sí, en lo que usted puede decir, digamos. En lo que puedo precisar de 1,000 personas. Entiendo, sí, quedó clarísimo. Pero entonces existen casos en los que esos cuerpos hallados en la ribera, inclusive del lado argentino hubo un caso, recuerdo, era una persona nacionalidad paraguaya y en ese caso rápidamente se habló de heridas de bala. ¿Usted suele revisar cuerpos en los que aparentemente podríamos decir que existe una práctica de grupos criminales que matan a personas y después las tiran en el río? Bueno, es muy relativo, pero podríamos hablar, ¿verdad? Porque al hablar de forma traumática, bala, herida, punto cortante, degollamiento, o inclusive las asfixias por estrangulación, ¿verdad?, nos orientan directamente a una tercera persona que tuvo malas intenciones en este caso, ¿verdad?, hablando de lo que estamos tocando ahora el tema. Ya, sí, leí el otro día justamente que hay todo un protocolo para empezar, pero el protocolo justamente revela la necesidad de clarificar esto que le voy a comentar. Un protocolo cuando se trata de muertes de personas cuyos cadáveres son encontrados en las aguas.
es de lo más difícil de determinar aparentemente. Le habla un abogado que no sabe nada de esto, doctor, le aclaro. Así que me disculpa si la terminología que utilizo no es la adecuada. Pero es muy difícil de determinar las causas, salvo que se haga una muy buena investigación, pero al final supongo que se puede. Cuando se encuentra un cuerpo en las aguas. Bueno, hay que tener en cuenta que el agua es un medio ambiente muy, vamos a decirle, vulnerable para el cuerpo. Siendo así, ¿verdad? Que la descomposición es más rápida. Tenemos una fauna increíble, ¿verdad? También que pone también una aceleración lo que sería la putrefacción, ¿verdad? Y también tenemos el clima, que cuando es más cálido, cuando es más frío, entonces tiene mucha, vamos a decirle, tenemos muchos obstáculos para poder inspeccionar bien el cuerpo que se encuentra en las aguas. Pero así también los cuerpos hablan por sí mismos, ¿verdad? Las lesiones que se encuentran son contundentes, nos orientan directamente hacia las causas directas, ¿verdad? Muchas veces se esconden, pero ahí existen pruebas que son, vamos a decirle, digamos que no se pueden no hay controversia con eso. Porque no se pueden ocultar, digamos, no desaparecen rápidamente y están ahí para decirnos lo que pasó. Hay elementos, ¿verdad?, que son indiscutibles. Esa es la palabra que quería usar. Indiscutibles. Okay. Sí, clarísimo. Doctor, ¿usted intervino en el caso de la ex senadora Zulma Gómez? Sí. Sí, ¿y eso cómo quedó? ¿Cuál fue hay una conclusión definitiva, parcial? ¿Se sigue investigando? Bueno, está todavía en investigación. Según tengo entendido, está todavía en investigación. De mi parte, la parte inicial del levantamiento, que tenía la primera inspección, ¿verdad? Se cerró, ¿verdad? De mi parte, yo le derivé directamente al director general de Medicina Legal, que es el doctor Lenizo, ¿verdad? Para que pueda entonces también hacer el protocolo correspondiente con esta clase de muerte, ¿verdad? ¿Y su diagnóstico inicial fue ahogamiento? Es una asfixia mecánica por ahogamiento, ¿verdad? Inclusive la segunda hipótesis de asunción sería la misma, pero como que tenemos la carpeta está abierta aún, entonces está una investigación. Entiendo. Muchísimas gracias, doctor. Valiosísimo su testimonio para este caso que primero, del cual hablamos en primer lugar y también por lo segundo que nos contó. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por atendernos acá desde PDS. Muchas gracias a usted y a la audiencia también y cuando gusten. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Hugo Céspedes, médico forense.